Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Reyes capítulo 14 y Segunda de Crónicas capítulo 25 y 26. Y dice Segunda de Reyes capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando inciensos. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá, y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de Esquima. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel y su hijo Jeroboam II, y lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre, después de la muerte de su padre. Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar sobre Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebot, Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta Gad-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todo Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, las guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo
hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados electos, hombres de 20 años y más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: El Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a su casa. Luego, Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10,000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías se había enviado de regreso se hicieron incursiones en varias ciudades de Judá. Entre Samaria y Bet-Horom mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negas a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí y pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso. Pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces, Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después los llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que había estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria.
Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él. Allí lo mataron, llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien lo enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaron un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por sus ayudantes Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados electos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de las murallas. Su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual le resultó en ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos, hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron: «No es usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es la función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque ha pecado. El Señor Dios no lo honrará por esto». Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Amén. Bueno, vemos a la historia de estos reyes como uno tras otro. Unos, por su descendencia, eran ya malos porque adoraban otros dioses, adoraban a Baal,
Y en otros casos, específicamente con los reyes de Judá, notamos cómo empiezan muy bien. Empiezan honrando las leyes, buscando siempre la dirección de Dios, obedeciendo a los profetas. Pero llega un punto en particular donde dice que llegaron a ser poderosos, donde Dios les daba victorias, y era en este momento cuando su corazón daba un giro. Y en este giro dice específicamente, precisamente en 2 de Crónicas capítulo 26, que fue lo que acabamos de leer, en el versículo 16, dice que se volvió orgulloso, y esto trae ruina. Y si recuerdas, cuando leíamos el libro de Proverbios y algunos de los salmos, nos relataban precisamente esto. El orgullo quizás puede dejarte, no ahora, pero sí en un futuro, como lo fue aquí en este caso. En ese momento, cuando su orgullo tocó su corazón y tomó ese primer lugar, la ruina empezó precisamente desde el corazón. Y no, quizás al otro día fue totalmente destruido, aunque fue muy parecido, pero sí podemos ver cómo cuando queda sembrado ese orgullo, todo se empieza a disipar. Todos los planes de Dios, todo lo que el Señor estaba haciendo, nosotros mismos, o en este caso estos reyes, lo destruyeron con sus propias manos. Entonces mucha gente puede decir, es que Dios es malo porque mira lo que le pasó al pueblo de Israel. No, antes todo lo contrario, Dios fue tan misericordioso que enviaba a sus profetas, incluso muchos que eran malos, Dios les dio muchas victorias. Entonces esto nos tiene que llegar a pensar en un punto: quizás mi orgullo es lo que ha hecho que los planes de Dios se detengan para mi vida. ¿A qué me refiero? Sabemos que Dios es todopoderoso y nada Él lo detiene, claramente. Él cuando tiene planes los cumple, y lo hemos visto como todo lo que decía en cuanto a los reyes, en cuanto a los pueblos que iban a conquistar o se les iba a ser quitados, todo se cumplía. Pero hay algo en lo que el Señor no interviene porque nos deja precisamente ese libre albedrío. ¿Y qué es? Que nosotros decidamos obedecer o no. Quizás si tú y yo decidimos obedecer, gloria a Dios. Pero si no, Dios simplemente va a usar otras personas que han guardado su corazón, así como aquellos profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y es precisamente lo que hoy mismo quisiera hacerte saber y hacerme saber también a mi persona. Y es que simplemente nosotros, para que podamos tener ese éxito, para que quizás podamos tener bendiciones, es que guardemos por encima de todo nuestro corazón. Lo hablamos en muchos libros, por ejemplo, Proverbios, Salmos. Guardemos nuestro corazón por encima de todas las cosas. No dejemos que el orgullo tome control sobre nuestra vida. No dejemos que quizás el orgullo empiece a sembrarse en nuestro corazón para que llegue un punto donde simplemente brote ese sentir. Y así es que esa es mi oración, que nuestro corazón siempre esté firme en el corazón de Dios, que nuestro corazón se mantenga puro, aún por encima de quizás si Dios te ha bendecido de una manera muy grande, qué bendición, pero mantengámonos siempre en esa humildad y en ese regocijo de saber que todo lo que tenemos no es por nuestra fuerza, sino por obra y gracia de Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor inagotable, por tu favor y por tu fidelidad. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso. Señor, en este día queremos pedirte que por favor tengas de nosotros misericordia si hemos sido orgullosos. Perdónanos y ayúdanos a que cada día podamos buscar, Señor, tu voluntad y que seamos, Señor, humildes, que seamos, Señor, un corazón, Señor, que te agrade, así como Proverbios lo hablaba. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que cada día recordemos tu palabra para que nos mantengamos en esa humildad y en esos corazones sencillos que tú miras de cerca. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más la Biblia en un año de forma cronológica, y mañana nos veremos una vez más en un nuevo capítulo. Dios te bendiga.